Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos la familia Espinosa Montoya. Y hoy estamos muy felices de abrir nuestro hogar a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista. Te invitamos a que dispongas tu corazón para alabar al Señor y para aprender de su palabra. Te invito a que ahí donde estés abras tu Biblia. Vamos a leer el Salmo 27 del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos a orar. Te invito a que ahí donde estás inclines tu rostro en reverencia a nuestro Dios. Señor, gracias te doy por este hermoso momento en el que a través de este medio tú nos permites, Señor, estar delante de tu presencia. Padre, te pido que quites a través de tu Espíritu Santo cualquier cosa que nos distraiga, cualquier cosa que impida que nuestro corazón hoy se goce, Señor, en tus alabanzas, se goce en tu palabra y se goce en la predicación que hemos de escuchar, Padre. Te alabamos y te glorificamos porque aún en medio, Señor, de la situación difícil que estamos viviendo, tú nos cuidas, Padre. Y asimismo, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, que tu sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús derramada en una cruz, Señor, nos limpie para que podamos entrar confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo estoy,
Durante esta semana hemos sido todos bendecidos, así que te invito a que inclines nuevamente tu rostro ahí en tu hogar y le des gracias a Dios. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno con nosotros durante esta semana. Gracias te doy porque nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque nos has ayudado, porque nos has dado alimento, porque nos has dado techo, Señor. Te ruego, Padre, que tú, Señor, te agrades de nuestro corazón, que viene con humildad esta mañana a darte gracias. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es el tiempo de cantar al gran Yo soy, al Todopoderoso. Y decirte, iglesia, ven, es hora de adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito seas Dios. Ven, es hora de adorarle. Es hora de adorarle. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él y ante su trono estamos. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor, su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él y ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las
Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dice su palabra en Apocalipsis 4:8. Santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Es por eso que hoy, Señor, te cantamos: Santo, Santo eres tú. Te invito a que desde tu casa cantes una vez más al Señor y le digas: Santo, Santo eres tú, Señor. Levanta tu voz, iglesia. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
Esperamos tu venida, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén. Dice su palabra que es hermoso gozarse delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Yo sé que todavía falta algún tiempo que recorrer en el que nosotros estemos en nuestras casas, pero aún así podemos gozarnos, podemos deleitarnos en su presencia. Y queremos como familia de nueva cuenta darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se están uniendo a esta transmisión. Vamos a gozarnos y vamos a aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Y de nueva cuenta mi familia y yo les decimos ¡Bienvenidos! Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Y donde quiera que estés,
sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú, santo. Queridos hermanos, ha llegado el momento de tomar un tiempo de quietud, estar en paz, tranquilos en casa. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 12 al 25. Repito la cita bíblica, primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículos del 12 hasta el 25. Voy a leer esta porción bíblica en voz alta. Sean tan amables ahí en casita de seguir la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así Dios en su palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y así de esta manera nos ponemos en las manos del Señor para recibir su mensaje de esta tarde. Oremos. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, a ti, Señor, clamamos en esta hora pidiendo tu bendición y también la dirección de tu Santo Espíritu al presentar tu bendita palabra. Rogamos, Dios, que seas tú hablando a través de mí, de tal manera que el mensaje también sea claro para mi propia vida y para todos los hermanos que ya están dispuestos en este momento para recibir el mensaje de tu palabra. Que esta palabra que tú nos das en esta tarde sea una palabra poderosa, que penetre hasta lo más hondo de nuestro corazón, y sea una palabra que también nos edifique y sea puesta en práctica. Háblanos, Señor, en esta hora, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje para esta tarde, para esta ocasión, es a través de una pregunta, su título del sermón. Esta pregunta del sermón es: ¿qué sucede si descuidamos a la familia? ¿Qué sucede si descuidamos a la familia?
Hemos estado por 2 domingos compartiendo mensajes acerca de la familia que Dios nos ha dado, pero también el día de hoy hablaremos una vez más sobre la familia, de manera que esta será la última ocasión de este mes en el que estaremos compartiendo un mensaje para la familia. Repito, el título del mensaje es ¿qué sucede si descuidamos a la familia? Quiero comenzar en este momento diciéndoles que el sumo sacerdote Elí, dice aquí la Biblia, que fue padre de 2 varones que tenían por derecho divino el privilegio de ser sacerdotes también allá en Israel. Y la historia de sus vidas y ministerios que se nos relata en los primeros capítulos de aquí del primer libro de Samuel es de vidas indignas en el ministerio. Su propia irresponsabilidad no se le puede atribuir a nadie más. Sin embargo, el relato deja ver detalles de que sus actitudes y conductas eran consecuencias de la pasividad con la que su padre los educó. El día que Dios, hermanos, llamó a Samuel, un joven que creció precisamente bajo la tutela del mismo sacerdote Elí, como si fuera el tercer hijo de la familia. Dice ahí la palabra del Señor que lo primerito que Dios le dijo a Samuel fue que he aquí, dijo Dios, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto lo dice 1 Samuel capítulo 3. Y amados hermanos, la observación de Dios en cuanto a Elí con relación a sus 2 hijos es que él no les había estorbado, él no los había frenado, él no los había reprendido, simplemente no hizo nada para corregir a sus hijos, siendo él un sumo sacerdote ante los ojos de Dios. Y esto, hermanos, es lo que hace que un padre de familia sea pasivo en la educación de sus hijos. Y en la actualidad, déjeme decirle que hay muchos padres llenos de fe, dedicados al servicio a Dios, tanto como oficiales de iglesia o solamente como congregantes, miembros de la iglesia, que también son pasivos como Elí y que solamente están observando la decadencia espiritual de sus hijos sin predicarles, ni exhortarles, ni hablarles del evangelio que les puede restaurar, y sin decirles nada y sin llamarles la atención. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy voy a predicar acerca de lo que sucede si nosotros descuidamos a nuestra familia, si descuidamos a nuestros hijos. Y de una manera muy rápida hoy voy a hablar de 7 cosas que pueden pasar o que ya están pasando si nos convertimos en padres pasivos y también descuidados de la propia familia. En primer lugar, quiero decirle que si descuidamos a la familia, los hijos se van a inclinar por la maldad. Escuche bien, punto número 1. Si descuidamos a la familia, los hijos se van a inclinar por la maldad. La primera descripción de la vida de los hijos de Elí, según Samuel, es que los hijos de Elí eran hombres impíos. 1 Samuel 2:12 lo dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. A pesar, hermanos, de que su padre Elí era el más encumbrado representante de todos los ministros del pueblo de Dios, incluso sobre él no había un líder superior, pues él era el líder de cientos de sacerdotes en todo el país. Sin embargo, la maldad de los hijos de Elí fue evidente de muchísimas maneras. Por ejemplo, cuando sus hijos llegaron a ser sacerdotes, teniendo ellos el privilegio de recibir de todo lo que ofrecían en los sacrificios, dice la Biblia que ellos podían recibir toda la carne que podían enganchar en un garfio especial,
que era diseñado para separar su parte. Pero dice la historia que ellos, antes de tener el consentimiento de los que presentaban sus sacrificios, les quitaban a la fuerza más de la carne permitida, y antes del momento en que el ritual se llevaba a cabo, tomaban algo que no estaba autorizado por Dios. Y Samuel nos explica aquí que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo dice primero de Samuel 2:17. Y esto, hermanos, solamente es una parte de la impiedad y de la maldad de los hijos de Elí. Otro aspecto de su maldad era que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primero de Samuel 2:22 lo dice. Es decir, eran unos jóvenes, unas personas, unos sacerdotes pervertidos y adictos a la fornicación. Y hermanos, lo peor de todo ello es que él, su padre Elí, no los estorbaba, no los refrenaba, no los reprendía y no hizo nada para corregirlos. Fue un padre pasivo en predicarle a sus dos hijos, y por eso, hermanos, él como sumo sacerdote, ¿verdad?, estaba fallando, porque no tuvo el valor de reprender, ¿verdad?, a sus hijos. En cambio, reprendió en tiempo pasado a una mujer llamada Ana, solamente porque ella oraba en el templo y a él le pareció que ella estaba borracha, pero no le importó que sus propios hijos estaban inclinándose hacia la maldad. Y esto es lo que a veces, hermanos, pasa, no a todos, pero sí a una gran cantidad de nuestros hijos. Debemos de corregirlos. A veces queremos corregir a los hijos de otros hermanos o de otras personas, y a veces somos pasivos con nuestros propios hijos. Llamados hermanos, esto no debe ser así. Así es de que no debemos de descuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si los descuidamos, amados hermanos, simplemente se van a inclinar por la maldad. Y esto es lo primero que vemos en el padre de estos jóvenes llamado Elí. En segundo lugar, si descuidamos a la familia, los hijos van a crecer sin conocimiento de Dios. Escúchelo bien. Si descuidamos a los hijos y a la familia entera, los hijos van a crecer sin conocimiento de Dios. Amados hermanos, la segunda descripción de la vida de los hijos de Elí, además de que eran hombres impíos, Samuel dijo que no tenían conocimiento de Jehová. Lo dice primero de Samuel 2:12. Y lo grave de este asunto, hermanos, es que los hijos de Elí ya eran hombres mayores de 30 años, porque ya estaban ejerciendo el sacerdocio, el cual no se podía ejercer antes de los 30 años. Qué lamentable es que teniendo el privilegio, más que derecho de ser sacerdotes del pueblo de Dios que necesita orientación acerca de la voluntad de Dios, estos ministros malvados, hijos del sumo sacerdote Elí, no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta es, ¿qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó en su adolescencia y juventud temprana? Que en realidad no hayan conocido a Jehová, el Dios de Israel, el mismo Dios nuestro en la actualidad. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? Es evidente que su padre, hermanos, el sumo sacerdote Elí, mientras que estaba ocupado en su ministerio o a su sagrado trabajo, no dedicó tiempo para enseñar y predicarle a sus propios hijos que estaban creciendo sin el conocimiento de quién es Dios y cómo se le debe temer y servir. Es verdad que crecieron junto a Elí su padre, y tanto en su adolescencia como en su juventud debieron haber ayudado en algo en el servicio sagrado a Dios, pero evidentemente y tristemente fue solamente un servicio rutinario, como hacer cualquier otra cosa que se hace hasta de manera inconsciente, pero sin el conocimiento esencial y divino que necesitaba. Amados hermanos, todo esto les ocurrió a sus hijos, según Dios, porque Él no les estorbó, Él no los refrenó, no les reprendió y no hizo nada para corregirlos.
Fue un padre pasivo en predicarles. Y esto, hermanos, nos enseña que aún siendo los servidores más notables de la iglesia, es sumamente urgente el día de hoy y necesario dedicar tiempo para instruir a nuestros hijos en el camino de la fe. Pero aún igual, si somos de los que no estamos comprometidos ni involucrados en el servicio a Dios, tenemos que predicarle a nuestros hijos todo lo que deben saber con respecto a Dios y con respecto a los deberes que Él, con todo derecho y autoridad, nos impone tanto a padres como a hijos. Los hijos de Elí, por no ser educados y atendidos y reprendidos, no tenían ningún conocimiento de Dios. Su padre los había descuidado. En tercer lugar, si descuidamos a la familia, si descuidamos a los hijos van a menospreciar el culto a Dios. Basta solamente, queridos hermanos, con leer 1 de Samuel, capítulo 2, del 13 hasta el 17, para darnos cuenta cómo estos dos hijos de Elí eran falsos sacerdotes de Israel, porque actuaban y vivían irreverentemente con respecto al culto a Dios. Ahora mismo les voy a leer el texto bíblico al respecto para entender su problema de irreverencia hacia Dios y hacia el culto que los verdaderos fieles ofrecían de todo corazón a Dios. El texto bíblico en la traducción latinoamericana dice: cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada y exigían carne cruda antes de que hubiese sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente a veces insistía y le decía: no, señor, démela ahora o la tomaré por la fuerza. Así, hermanos, que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas de Dios con desprecio. Y este menosprecio era la evidencia de su irreverencia, primero para con Dios, pero luego también para con su culto a Dios. Pero esto ocurrió, hermanos, con los hijos de Elí, según Dios, porque Elí no les estorbó, no los refrenó, no los reprendió y no hizo nada para corregirlos. Fue un padre pasivo en corregirles y en predicarles. Pero en este caso, hermanos, la irresponsabilidad de este padre fue doble, porque no solamente fallaba como padre, sino también como sumo sacerdote, porque las irregularidades que sus hijos cometían en el ejercicio del sacerdocio, también él tenía la autoridad para exhortarles e incluso hasta quitarles de sus funciones por profanos e irreverentes, pero no lo hizo. Y esto nos enseña que nosotros también no debemos ser consentidores con las profanidades que nuestros hijos pretendan hacer, fingiendo ser cristianos cuando sus vidas muestran todo lo contrario. Tenemos, queridos papás, queridos hermanos, tenemos que predicarles el evangelio, aunque ya sean mayores de edad, pero mejor hacerlo desde que son pequeños y que así tengan conocimiento de Dios y temor reverente a nuestro Señor. En cuarto lugar, si descuidamos a la familia, los hijos van a arrastrar a otros a pecar. Los hijos van a arrastrar a otros a pecar. Es muy vergonzosa la perversión de estos dos hijos impíos del sacerdote Elí. Su perversidad sexual, hermanos, había involucrado seguramente a mujeres devotas a Dios, quienes con sentido de servicio y consagración a Dios servían como guardias del tabernáculo. Dice el texto bíblico, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué era esto, hermanos?
Estas actitudes que estaban llevando los hijos que no eran dignas de un siervo de Dios, que estaba ejerciendo o que estaban ejerciendo el sacerdocio. Supongamos, hermanos, en este momento que Elí no les había dicho por lo menos una vez en la vida que deberían de ser santos en el aspecto sexual de sus vidas. Sin embargo, es imposible que no supiera que su proceder no era correcto. Lo peor era que, siendo ministros de la ley de Dios, no solamente ellos pecaban por su propia voluntad, sino que de paso arrastraban al pecado a otras personas, que si bien no lo hacían deliberadamente, finalmente caían en una falta que Dios también iba a castigar con la muerte. Amados hermanos, la triste realidad de aquella situación, aunque la decisión era propia de los hijos de Elí, mucho tenía también que ver con Elí como padre de esos hijos, porque dice la Biblia que él no les había estorbado, no los había refrenado, no los había reprendido y no había hecho nada para corregirles. Fue un padre pasivo en predicarles la sana espiritualidad y hablarles sobre la ley moral de Dios, así como los requisitos que se tenían con la ley ceremonial. Así que, mis amados hermanos, escuche bien, que Dios a usted y a mí nos libre de tener hijos impíos que a su vez también sean culpables de involucrar a otros hacia la abierta desobediencia a nuestro Dios. Sería mejor que no seamos pasivos en predicarles el evangelio a nuestros hijos e hijas. Desde su infancia, hermanos, hay que hacer durante su niñez, adolescencia y juventud, y aún en la edad adulta, antes que gente impía les guíe a la inmoralidad, como ocurrió con los hijos de Elí. Amados hermanos, ahora escuche, es el tiempo de predicarle a nuestros hijos, sean pequeños o sean mayores de edad. Si lo hacemos, los resultados serán excelentes ante los ojos de Dios. En quinto lugar, si descuidamos a la familia, los hijos no van a tener respeto a sus padres. Los hijos no van a tener respeto a sus padres si descuidamos a la familia. Y hermanos, a continuación lean o escuchen lo que le sucedió a este anciano padre y observen la irrespetuosa manera como ellos trataron a su señor padre. Específicamente cuando se enteró de la inmoralidad y de el inmoral proceder de sus hijos, Elí, según dice Samuel, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mi punto de vista, ya era demasiado tarde, hermanos, cuando los quiso corregir, porque ya estos muchachos se sentían mayores de edad, por lo que de nada les sirvió a Elí su esfuerzo de amonestarles en esta ocasión, porque en la siguiente frase del versículo 25, observen ustedes cuál fue la respuesta de estos irrespetuosos hijos. Ahí dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre. A estas alturas de la edad adulta de Ofni y Finés, los nombres de estos muchachos, debieron haber sido maduros para escuchar a su propio padre, al mismo tiempo que él mismo era también su autoridad en el tabernáculo, porque Elí era el sumo sacerdote en turno. Ambos deberían de haber oído la amonestación de su padre. Sin embargo, como no le tenían respeto a su padre, simplemente terminaron no haciendo caso a sus palabras. Y todo esto, hermanos, no tiene otro motivo más que lo que dice la Biblia, que Elí no les refrenó. Elí no les reprendió, no les estorbó y no hizo nada para corregirlos. Fue un padre pasivo en predicarles a sus hijos cuando eran unos jóvenes, o aún cuando eran todavía adolescentes, o peor, si no lo hizo desde que eran niños. Es verdad que hay hijos que, a pesar de haber sido bien enseñados y educados, se convertirán tal vez en el futuro en rebeldes, pero este no fue el caso de los hijos de Elí.
La realidad es que él como padre no ejerció sobre ellos su liderazgo paternal. Hermanos, muchas veces el no establecer desde la niñez de los hijos las bases de una buena educación en el temor de Dios es el motivo por el que los hijos crecen con rebeldía, desobediencia, perversidad y hasta ignorando los consejos y también las exhortaciones de sus padres. Si no cuidamos a la familia, todo esto va a pasar. En sexto lugar, si descuidamos a la familia, los hijos van a ser juzgados duramente por Dios. Escúchelo bien. Si descuidamos a nuestros hijos, los hijos nuestros van a ser juzgados duramente por Dios nuestro Señor. El texto bíblico, además de decir que Ofni y Finés no oyeron la voz de su padre, Samuel, el que nos relata la historia de ellos, explica que por la gravedad de sus faltas y de sus fallas, de las cuales no estaban dispuestos estos jóvenes a arrepentirse, Dios no los perdonaría. Dice la Biblia. Pues Jehová, dice la Biblia, había resuelto hacerlos morir. Primero de Samuel 2:25. Queridos hermanos, era tanta la maldad, era tanta la impiedad de ellos que nunca demostraron arrepentimiento por sus pecados. A tal grado, dice la Biblia, que Dios se cansó y Dios mismo decidió no obligarlos ni por la fuerza ni por su espíritu para transformarse. Al contrario, Samuel nos dice que Jehová había determinado hacerlos morir como castigo, hermanos, por una vida de constante rebeldía, maldad y pecado. Qué triste es, como padres, saber que Dios juzgará y sentenciará y ejecutará a un hijo nuestro. Dios, queridos hermanos, envió a un profeta a decirle a Elí: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, dijo este profeta, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu propia casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Primero de Samuel 2, del 30 en adelante lo dice. Llamados hermanos, qué triste. Pero por fin llegó el día, un día bastante doloroso y trágico para Elí. Dice la palabra de Dios que siendo él ya bastante anciano, de 98 años, que debería de estar disfrutando su retiro del santo ministerio, su corazón estaba sufriendo por causa de sus hijos. Y además dice la Biblia que el día que recibió la mala noticia de la muerte de sus dos hijos, dice la palabra de Dios que por el mismo impacto de la noticia, junto con la captura por los filisteos del arca del pacto de Dios que ellos deberían de custodiar, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Amados hermanos, una de las causas principales de haber llegado este triste y mortal momento para los dos hijos impíos, así como el momento de la muerte accidentada del propio Elí, fue porque Elí en su momento no les estorbó, no les refrenó, no los reprendió y no hizo nada para corregirlos. Fue un padre pasivo en predicarle a sus hijos de que la paga del pecado es muerte.
Y esta, hermanos, es una verdad que debía ser bien conocida por Elí como sumo sacerdote, pero también es una verdad que debe ser conocida también por cada uno de nosotros que somos padres. Tenemos que evitar, hermanos queridos, que Dios juzgue duramente a nuestros hijos. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente haciendo nuestro trabajo responsablemente de educar a los hijos en el amor y temor a Dios desde hoy mismo. Si descuidamos a nuestra familia, les espera un duro juicio y castigo de parte de Dios. En último lugar, séptimo lugar, si descuidamos a la familia, los hijos no van a desarrollar fe en Dios. Y ahora quiero solamente tomar rápidamente 2 de Timoteo 1:5. Amados hermanos, si descuidamos a la familia, los hijos no van a desarrollar fe en Dios. Qué hermoso, queridos hermanos, es cuando el apóstol Pablo aquí se dirige a un joven llamado Timoteo, diciéndole que puede observar en él la fe no fingida que hay en él. Este joven no era un hombre impío como los hijos de Elí, pero es interesante observar que el apóstol Pablo le comenta a Timoteo que esa fe que él tiene habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y dice: estoy seguro que en ti también. 2 de Timoteo 1:5 lo dice. La fe, mis queridos hermanos, no pasa en automático de los abuelos a los nietos, ni de los padres a los hijos. La fe en Dios que Timoteo tenía no fue automática, ni heredada, ni de la abuela Loida, ni de su mamá Eunice. La abuela Loida se ve que hizo un buen trabajo de predicarle a su hija Eunice acerca de las verdades de las Sagradas Escrituras, aunque su hija Eunice tuvo sus propias rebeldías al casarse con un hombre con el que no debía haberse casado por ser un griego, un pagano, que no tenía nada de temor de Dios. Sin embargo, Eunice fue esforzada, fue una mujer diligente en enseñar a su hijo Timoteo, aunque no contaba con el apoyo del esposo, pero le enseñó a su hijo Timoteo las Sagradas Escrituras y las mismas verdades que ella debió haber escuchado de los labios de su propia madre llamada Loida. Y de alguna manera Pablo, hermanos, se enteró de esta educación que Eunice le dio a su hijo Timoteo, pues cuando Pablo tuvo que escribirle una segunda carta a Timoteo, le dijo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde niño Timoteo fue educado con las Sagradas Escrituras por una madre piadosa y por haber oído una y otra vez la palabra de Dios. En Timoteo había nacido una fe real y verdadera en Dios. Esto fue lo que le hizo falta a Ofni y Finés por parte de su padre. Esto fue lo que Elí no hizo con sus hijos. Esto es también lo que muchos padres de familia hoy descuidamos para con nuestros hijos al no enseñarles la palabra de Dios, por lo que nuestros hijos crecen sin fe o con mucha falta de fe. La fe en Dios, hermanas y hermanos, surge en el corazón de cada persona, desde luego que por la gracia y don de Dios. Pero en lo práctico, la fe surge en las personas mediante el oír la palabra de Dios, palabra que se transmite por medio de hablarles o leerles la palabra de Dios. Cuando los padres, además de su buen ejemplo, comparten por lectura o explicación esa palabra de Dios a sus hijos, también se puede esperar que ellos
van a desarrollar una fe real en Dios que les va a evitar que ellos en el futuro sean impíos. Esa buena enseñanza los va a transformar en personas piadosas y llenos de fe y dedicados rectamente al servicio de Dios. Así que, queridos hermanos que me están escuchando, prediquemos a nuestros hijos la palabra de Dios para que nuestros hijos sean personas de fe, que nos traigan alegría, gozo y satisfacción de haber sido instrumentos en la obra de Dios y también en su glorioso evangelio. Esta es, hermanas, hermanos, nuestra responsabilidad, pero es también nuestro privilegio. Cumplamos ahora mismo en el nombre de Jesús con esta hermosa, pero también importante tarea. Para terminar, solo me queda exhortarme a mí mismo y a ustedes también a no ser padres pasivos, que no hablemos la palabra de Dios a nuestros hijos. La palabra de Dios, escuche, será el medio de gracia que Dios va a usar para que ellos, número 1, no se inclinen a la maldad. Número 2, para que ellos tengan el conocimiento correcto y necesario acerca de Dios. Número 3, para que ellos no menosprecen a Dios ni a su culto. Número 4, para que ellos no arrastren a otros al pecado, sino más bien que lleven a otras personas a los pies de Cristo. Número 5, para que ellos no sean hijos irrespetuosos, ni con sus padres, ni con su esposa o hijos, aunque sepan que ya son mayores de edad. Y número 6, que no sean juzgados, sentenciados y ejecutados por la recta y santa justicia de Dios. Y 7, para que ellos no desarrollen incredulidad, sino que más bien desarrollen fe en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, queridos hermanos, nos dé a todos los que somos padres no solamente la gracia de predicarles a otros el santo evangelio del Señor Jesucristo, sino que principalmente que Dios nos dé la gracia de no ser padres pasivos, para que entonces prediquemos primeramente a nuestros propios hijos. Amados hermanos y hermanas, ¿tiene usted hijos en rebeldía? ¿Tiene usted hijos en la maldad? ¿Tiene usted hijos irreverentes, irrespetuosos y faltos de fe? Predíqueles a sus hijos, pero hágalo ya. Oriénteles ya. Repréndales ya. Póngales reglas ya. Estórbenles ya. Tomen acción ya. Nuestros hijos, amados hermanos, si no los atendemos y los descuidamos, lo único que les espera es la perdición y la condenación en el infierno. Y yo sé que hay muchos hermanos en nuestra iglesia y que me están oyendo algunos otros amigos, que si yo les pregunto que si aman a sus hijos, se llenan la boca diciendo los amo tanto. Y si les pregunto, ¿aman a sus nietos? Los amo, los adoro. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus hijos y con tus nietos? Que los ves que desde 5 o 6 años ya pintan para rebeldes o irrespetuosos o simplemente chamacos caprichudos. Y también niños malportados. Y nosotros, hermanos, que conocemos la bendita palabra de Dios, varones, somos los sacerdotes del hogar. Mujeres son las sacerdotisas de su casa. Y es nuestro deber, privilegio, pero también obligación, cuidar de nuestra familia y enseñarles el buen camino para que no se pierdan, para que no sufran, para que no batallen en la vida. Y tenemos que empezar ya, si los hijos ya están medianos, adultos o jóvenes, ya que hay que empezar a trabajar con ellos, hay que orar por ellos, hay que exhortarlos, hay que poner límites, reglas. Pero si los hijos o los nietos aún son pequeños, tenemos todavía una gran oportunidad para trabajar con ellos y lograr el éxito desde este momento. ¿Tienes hijos rebeldes? ¿Tienes hijos en la maldad?
Tienes hijos irreverentes, hijos irrespetuosos y faltos de fe. Yo quiero decirte que el día de hoy podemos orar por cada uno de ellos. Y podemos también pedirle perdón a Dios, porque tal vez hemos fallado. Tal vez nos hemos preocupado por lo material, pero no por lo espiritual de ellos, por su necesidad espiritual. Hemos descuidado a nuestros hijos, amados hermanos, y por eso están como están. Por eso no quieren venir al templo, por eso no quieren orar, por eso no quieren leer la Biblia, por eso hay tanta cosa y tanta rebeldía. Y no importa la edad que tengan, pero es porque hemos descuidado a nuestra familia. Mientras usted, hermana y hermano, no reconozca esta falta, esta falla en su vida y yo en la mía, vamos a seguir de mal en peor. Pero es el día de hoy, aprendemos este mensaje y le pedimos de rodillas perdón a Dios y le pedimos una nueva oportunidad y empezamos a orar por esos hijos y empezamos a darles ejemplo y les empezamos a predicar y a poner reglas y límites. Creo que podremos enderezar todavía a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Quieres orar por ellos? ¿Quieres que oremos por ellos? Ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos en este momento y vamos a orar por toda nuestra familia, y en particular por nuestros hijos y por nuestros nietos. Que Dios tenga misericordia y que nos use a nosotros para traerlos a los caminos de la verdad, para hacerlos volver a la senda que lleva al cielo, a la senda antigua, al camino angosto ciertamente, pero al camino que allá al final nos espera con los brazos abiertos, el Señor Jesucristo. Vamos a orar por las familias, vamos a orar por los hijos, pero pon atención, no nada más escuches el mensaje y digas qué bueno estuvo, ponlo en práctica. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra, que nos edifica, que a veces suena dura, pero cuán cierta es tu palabra, Señor. Y Padre, tú quieres bendecir a las familias de la tierra, a las familias de esta ciudad, y en particular a las familias de esta iglesia, y a las familias de los que están conectados. Este mensaje no es obra de la casualidad. Tú tienes planes para cada familia, y aún para aquellos papás que piensan que ya todo está perdido con sus hijos. Aún hay esperanza, aún hay oportunidad. En primer lugar, Señor, te pedimos perdón. Y caemos de rodillas, Señor, delante de ti humillados, reconociendo que hemos fallado. Y Padre, de aquí en adelante, tomados de tu mano, vamos a corregir el rumbo. Vamos a poner reglas, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a ponerles estorbo, vamos a marcarles esos límites. De tal manera, Señor, que en breve tiempo los podamos ver rendidos a tus pies, sirviéndote, gozándose en ti, Señor. Pero Padre, perdónanos porque no lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho, pronto nos hemos cansado. Hoy pedimos una nueva oportunidad, Señor. Padre, si alguna mamá o papá que están conectados o que escuchan este mensaje tiene graves y difíciles problemas con algunos hijos, sea hombre o sea mujer, te ruego en el poderoso nombre de Jesús que seas tú la respuesta para esa hermana, para ese hermano, para esa familia. Y traigas, Señor, un cambio verdadero en ese hogar. Señor Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las propias historias de la Biblia, tú nos enseñas muchas cosas. En tus manos estamos. Guíanos, bendícenos y danos la victoria en el área familiar. Porque todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ahora, antes de pasar a la oración final de esta reunión, permítanme hacer los avisos, decirles lo que esta semana que inicia mañana también vamos a desarrollar. Recuerde que todos los días, de lunes a viernes, tenemos tiempo devocional a las 8 de la noche. Sean tan amables de conectarse todos los días
y entre semana, el día miércoles, es también a la misma hora, a las 8 de la noche, celebramos nuestra reunión de oración. Igualmente esperamos de su puntual asistencia. Y pues serían todos nuestros avisos, hermanos. Oremos para que el Señor simplemente esta semana Dios nos conceda ver aún mejores noticias con respecto al asunto de la pandemia. Ya en algunas partes del país se están abriendo los templos. Esperamos que nosotros en un breve tiempo también podamos hacerlo, y yo les pido que oren. Vamos a orar para concluir el culto y la reunión dominical de este día. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por darnos la vida, la salud y la oportunidad, Señor, de conectarnos a esta reunión en la cual tu nombre ya ha sido glorificado, ha sido honrado. Gracias, Señor, por todos los que han participado de esta reunión desde este lugar, pero también desde cada uno de sus hogares. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a todas las familias de nuestra iglesia, a todas las familias de los amigos y hermanos que también se conectan, y que, Señor, verdaderamente el mensaje de este día haya sido de mucha bendición para todos, y que con el poder y la ayuda de tu Santo Espíritu este mensaje lo podamos poner en práctica. Que verdaderamente no dejemos a un lado nuestra responsabilidad de seguir cuidando a nuestra familia para que ésta te sirva, te siga y te adore. Ahora rogamos, Señor, que tu maravillosa y dulce presencia sea en la vida de todos tus hijos, y también oramos para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en la vida de todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.